yo no sé si vos te acordás, vos lo empezaste a leer hace poco, el prefacio de Retrato de Dorian Gray. Sí. Vieron que Camila Canegato, cuando hace, o sea, empieza a discurrir sobre la cuestión del arte y sobre, Sí, ese es para lo que sirve. el hit de la novela, digamos. Claro, es lo más importante, por lo menos. Acá tengo lo la tengo cita, como- si querés lo leo. ¿Tenés la cita? Sí. Perfecto, ahí la leemos. Ah, bueno, está bien. Pero lo que dice él es que el arte tiene que servir. ¿Por qué? Porque toda creación humana tiene que servir al humano, al hombre, ¿no? Que no tendría sentido, que sería una idiotez pensar entonces que el arte no sirve para nada, ¿no? Pero por otro lado, vos viste Que que está muy en boga el arte no sirve para nada. que el arte no sirve para Sí. nada, pero que no tiene que guardar ninguna utilidad porque el arte por el arte. Pero ¿no? vos Y decís el arte, que Canegato acá está hablando por De Nevi o... no, porque- yo no puedo decir eso porque no sé lo que pudo haber dicho De Nevi. Yo sé que De Nevi lo pone en palabras de Camilo Canegato, Sí. eso, ¿no? Pero es pero un sí Canegato sabemos- diciendo verdades. Es la verdad de Canegato. No, es un Canegato diciendo verdades. Claro, Canegato ya despertado. Un Canegato despertado, claro. Un Canegato que se despertó. Está despierto, ¿viste? es un Sí. tipo lúcido, totalmente despierto. Ah. Para mí, sí lo dice Nevi. Por ejemplo, en el caso de David canta sus salmos, claramente Canegato, De Nevi, ya incluso lo confundo. Sí. A Canegato con De Nevi. Y se presta la confusión. Ya De Nevi lo gasta al muchacho, a Reguel. Claro, Acá pasa a ser la parodia del típico intelectual semi-ilustrado, sí, ¿no? sí. Pero volviendo. Nosotros, para mí somos nosotros eso. No, ¿acaso no somos eso en Somos realidad? nosotros. ¿Acaso Reguel. no No, David Reguel. Somos solo Sí, ay, ese estudia un gran derecho. entrevero de Regel, Encima ¿viste? estudia derecho. Tienen derecho, sí. Ahora, pero vieron que Oscar Wilde, por otro lado, en Sí. ese prefacio al final dice, no, bueno, pero el arte, que El arte por el arte. que la única excusa para hacer algo inútil es que pueda ser admirado. Sí. Y que el arte es inútil. O sea, es más o menos esa conclusión. Se Y que pelea por lo con tanto, Oscar lo que Wilde. es útil, claro, y que por lo tanto, sí, pero no. ¿Por qué? O sea, para mí, o sea, en primera instancia, así como aparentemente uno podría llegar a decir lo que decís vos. Sí. Se pelean, ¿viste? Polemiza. O sea, tienen los dos polos opuestos sobre la opinión del arte, pero en realidad para mí están diciendo la misma cosa. Porque fíjate que Camilo dice que el arte tiene que servir, Sí. pero después, vos lo tenés ahí, Sí, ya ahí que lo tenés citado. tengo el largo y el no sé corto. para qué tenemos acá el libro en exhibición. Pero bueno, ya que lo tenés ahí en Sí, tu lo celular. publiqué en mi Facebook. Sí. En su momento cuando la leí, publiqué el extracto corto en Facebook público y publiqué el extracto largo también. Como que están los dos, el largo ya están hablando todo, pero este es el cortito. Claro, él se pregunta, pero ¿qué sería servir, no? Y claramente lo que apuntaba también Oscar Wilde en ese prefacio y a lo largo de toda ese emblema a lo estético que es el retrato de Dorian, que vos tenés la suerte que cómo me encantaría borrarme la memoria para volver a leer. Bueno, que al 3 final y al cabo años. llegan a la misma conclusión de que Borrarse, lo útil o lo servir o para aquello, para lo que está preparado por sí mismo el arte, no es tanto más con fines económicos, sino que más que nada para cubrir necesidades espirituales, ¿viste? No, pero inherentes al también hombre. está puesto lo económico, porque Sí, en una parte pero le dice, ese no es lo que vos apunta. comprarías el Guernica bueno, no es el Guernica de Picasso, pero por Sí. poner un ejemplo, vos comprarías el Guernica de Picasso para poner ahí en tu casa, acá. Sí. No, hermano, es horrible. Y el policía se da cuenta y dice, no, Sí. la verdad que no. Porque Pero vos pondrías ahí la creación de Da Vinci, ahí los dos puntos en tu estudio jurídico, pondrías la creación de Da Vinci, porque vos creías también derecho. Sí, lo ponés. Pero, Es hermoso. pero obviamente, ¿no? Pero no ponés en tu estudio jurídico, la referencia. no vas a poner Guernica de Picasso, que es, vos lo viste, que es una asquerosidad, hermano. Que me disculpe Picasso, yo no sé nada de arte, como dice el policía, pero tengo sentido común, dice. Claro, No, tenés y sentido es más, común. al fin y al cabo, coincido, al fin y al cabo esta es la brújula de todo, el sentido común, si te das cuenta. Yo voy a la ¿Para qué guerra- vas a comprar 20 NFTs que dentro de 2 semanas van a valer 2 pesos? Yo voy a la Bien. guerra con la opinión de Canegato de Nevi, digamos. Sí. Voy a la guerra. Pero o sea, Dice lo mismo. Entonces, ustedes dicen que Canegato es la representación de Nevi. ahora, o de su despierto, pensamiento, cuando ¿no? está despierto. Claro, el Canegato iluminado. Sí, está despierto, viste que él se despierta. Claro, ¿no? sí. Pero Hay un fíjate, despertar, dice, tal cual. De Nevi dice textualmente, no, si un arte tiene que ser entendido solo por los entendidos no es arte, es la clave de una logia. El policía dice,
Pero si usted los oye a ellos, ah, sí, yo los veo así, yo lo entiendo así, le dirá el autor de esos mamarrachos. Pero resulta que nadie más que él los ve así. No me importan los demás, seguirá diciéndole. En arte solo importa el artista, el yo creador. Entonces, si su pintura es la realización del yo, lo veo así, ¿por qué no la guarda para él solo? Y si su pintura los demás no cuentan, entonces ¿para qué pinta? ¿Para quién pinta? Sí, se olvidan de la multitud. Yo no hablo de la multitud, hablo del hombre. Se olvidan del hombre, se olvidan de una verdad tan elemental como esta, que todo lo que el hombre hace debe tener por destinatario al hombre, porque de lo contrario, ¿a quién sino? El arte puro. ¿Ha oído usted una estupidez más grande? Es como si alguno dijera la medicina pura. ¿Quién fue el imbécil que echó a rodar la bola de que el arte vale más cuanto menos sirve? Como si servir no fuese, por lo contrario, el destino más alto de todo quehacer humano. Así que yo, cuando me reía delante de aquellos cuadros, no estaba equivocado. No, estaba en lo cierto, estaba afirmando su sentido común. Y el sentido común es algo que hay que defender contra esa corrupción de los sentidos, que es el arte moderno. Y ni hablar del arte postmoderno que... Es algo muy similar a que recuerdo haber escuchado así Fareta en uno de esos tantos videos que Fareta tiene es colgado en YouTube. de nivista. Vamos a Claro. empezar a citar a Fareta. Ya empezamos a citar Fareta, pero con Fareta hay que cuidado, tenerlo- ¿viste? Que después Sí, se enoja. pues. No, se enoja no, si no. lo citamos mal. No, mejor salgamos de ahí. Pero bueno, en fin, o sea, en esas sí, cuestiones Fareta dice. había meditado sobre la cuestión de que al final y al cabo, o sea, dicen de formas contradictorias, aparentemente contradictorias, pero llegan a una conclusión. El arte viene a cubrir otra necesidad, porque lo que habla ahí sobre el arte moderno Sí. ya es otra cosa. En lo que sería la pintura, ya la pintura para él ya no tendría ningún tipo de sentido pintar, ¿viste? Pintar Sí, porque ya no tiene una función. con una modelo en vivo y en directo, acaso como lo hace Basil para con Doria, Sí. ¿no? Ya no tiene más sentido Sí. eso. Él mismo dice, La él mismo dice, fotografía. se ha degradado de tal manera que yo no pinto en persona, yo pinto con Fotografía. la pintura de fotografía, ya es la degradación total de la pintura, porque ya le han quitado la necesidad y eso está bien. Y él lo entiende que está bien, pero bueno, están los negacionistas, ¿viste? Y terminan transformando un arte tan primordial como lo es la pintura, qué sé yo, un par de cuadros, en monos que se venden a través de blockchain y todo ese tipo de boludeces que no sirven para nada, que ya no cubren más Sí, la es la necesidad. banana con un clavo. Ahora al final. Pero no, vos fuiste la acá, fotografía es el acá en Mar ascenso a eso. Pero vos viste en Mar del Plata, acá está el Museo de Arte Contemporáneo. Y Sí, son cachivaches. fui una, 2 veces. Son Fui es una basura, vez, es mejor basura. dicho, fui una vez. ¿Es posible que nos Miré- cancelen por decir esto? Pero Miré es basura Solayo. Pero bueno, que me la banco, ¿viste? Me la banco. Y después, hace poco, una polémica la semana pasada acá en Mendoza, en la Universidad Nacional de Mendoza, porque hicieron una muestra de arte de género, feminista, no sé qué, y había una mujer, una cosa, una escultura bastante mala incluso del cuerpo femenino, no es que una escultura No de era un bella. desnudo. Claro, no es ahí el David que está desnudo, pero tiene todo La próxima lo pongo- simétricamente la próxima griego, lo pongo ahí digamos. atrás. No tiene la simetría griega, digamos. Claro. O un desnudo incluso realista. No tiene las proporciones. No tiene proporcional. Es Para así ser bello como- tiene que ser proporcional. Como un dibujo de un nene de 5 años. Sí, Bueno, no, así no. está hecho la escultura. Qué cachivache. Es un ataúd, pero en cruz. Y la cara de la escultura de la mujer desnuda está con una cosa de vaca, con una piel de vaca. Los grupos católicos un poco más se empezaron a quejar, saquen eso, y entró la discusión ahí, no lo saco. Y el tema de que fueron los tipos y rompieron todo. Y Bueno, está- tampoco es necesario hacerlo así. Pero ¿no? los comentarios del video de YouTube, búsquenlo, pongan Mendoza, rompieron obras de arte. Sí. Entonces ponían, eso no es una obra de arte. ¿Qué es? Eso es arte, ¿viste? Y ya casi como que nadie se quejaba porque lo rompieron. Después también tenés. No había mucha diferencia después- entre lo roto y lo que estaba armado. Después, después tenés, capaz se sobrevaloriza, ¿viste? E ¿Quién incluso, sabe? viste que Incluso capaz se está puede- roto. y se Mirá, sobrevaloriza. pero fíjate que está tirado ahí. Claro. como y que la forma Después, del caos. este tipo de gente le permite a Yoko Ono hacer exposiciones con paredes blancas con Sí. frases medianamente pedorras, ¿viste? Sí. Que en sus ocurrencias
se da la licencia de poner una pared gigante. Sí. Bueno, en el caso de Picasso, a Picasso se lo banca porque, bueno, Picasso sabía pintar, no es que hacía esas cosas. Claro, Y porque para después poder hace tergiversar eso. algo, Claro. tenés que primero saber hacerlo. Por eso se lo banca Picasso, digamos. Porque Sí. Picasso, bueno, pero Picasso lo hace después de demostrar que sabe hacerlo, digamos. Claro, es lo que venimos diciendo hace Y rato, muestra ¿no? como, viste, el cubismo que muestra caras, como que muestra todas las caras juntas, digamos. Como que muestra de perfil, de delante, entonces como... y esas imágenes sobrepuestas te van generando, qué sé yo, posmodernidad. Claro, o sea, el arte tampoco tiene que llegar al punto de, y lo dice acá Rosaura, creo haberlo leído hace poco, casualmente justo lo leí en Doctor Fausto, que tampoco puede llegar al punto al intelectualismo tal que se pierda la conexión, Sí, el olanismo intelectual. claro, o sea, tiene que ser entendido también. Muchachos. Sí, No, sí. no puede ser ni algo hecho para mí mismo, porque si no me estoy masturbando enfrente de todo el mundo y, Claro. y espero que la gente me aplauda. Pero Es que hay tampoco casos tiene que así, ser, pero tampoco tiene que ser inentendible. Claro. O sea, por lo menos se tiene que entender la primera historia. hay como se Y están ahí de hablamos después de la artes segunda. donde hay gente capaz que masturbándose, un tipo, pero una masturbación femenina, capaz que Sí. hay, ¿eh? Bueno. Yo no, la verdad no... Yo, por ejemplo, ahora me acuerdo de Cortázar, ¿no? Que lo criticaban de hiperintelectual en lo que es Rayuela, ¿verdad? Sí. Dice que en definitiva Sí. se defiende diciendo, bueno, yo tengo estas charlas con mis amigos y escribo en este libro. En dice, el ¿no? Doctor Fausto es igual. El de Thomas Mann es igual. Son charlas que vos decís. Que hace años que no. Vos decís, no puede existir este tipo de charla en una Claro, situación no tiene cotidiana. sentido. Pero bueno, el tipo se defiende así, ¿no? Dice, yo tengo este tipo de ¿Qué charlas. charlas tiene de importante? Están hablando En Rayuela. Sí. Y no me acuerdo Yo puntualmente leí ahora. Rayuela y Modelo 62 Ah. y la verdad que son los más flojos de Cortázar. Yo prefiero los cuentos. Sí. Cortázar es mejor en sus cuentos. Y sí. de hecho todo el mundo dice eso. Sí, bueno, en el momento Cortázar mezclaba el surrealismo y que no sé qué. Y ahora nadie los lee ya esas cosas. Ya nadie lee A mí Rayuela. me gustó Rayuela. Pero bueno, creo que un poco es, como decían en el retrato de Dorian, ¿no? En definitiva, Las charlas intelectuales de Retrato de Dorian son buenísimas. son muy buenas. también. Son muy Son buenas. muy charlas, buenas. sí, sí. Bueno, pero, Pero- no es lo mismo acá de Nevi que está hablando con el policía. Están hablando de arte. También. Sí. También. Pasa que es distinto. una charla. Es No, una, hay varias. Una o dos. Hay varias. o De tres. hecho, cuando están hablando Pero no la son madre. 700 páginas de cuando charlas está la intelectuales. madre con las hijas, que ellos están leyendo la carta de las cartas que vienen de Canegato. Sí. Ellas están leyendo las cartas y la hija dice, pero mirá que dice acá que no sé, ella no se pudo casar, entonces deduce que es una solterona. O sea, Claro. te está enseñando a leer, básicamente. Sí. Que Y incluso de su hecho, madre le dice, no, bueno, empiezan a discutir, están Veo- discutiendo veo una lo novela, que- están discutiendo una novela rosa. veo lo que aprendió en el colegio que lo aplica, Sí. dice Néstor, Claro. ¿no? Una deducción bastante intelectual. Es que Dice, están discutiendo sobre una novela rosa, porque ellos lo que están viendo es una novela que está en forma de carta, cartular, que va llegando y ellos le Es casi leen. como esos folletines que se También. distribuían en revistas, en diarios una novela románticos, roja. que más o menos lo que usa Canegato para guiarse, Sí. para construir esa Hace ficción, una ese simulación. mundo, esa simulación, sí, tal cual. Hacer ese sueño, hacer que todos sueñen lo mismo que él. Y mediante eso, Sí, la novela y la película, las dos son tremendamente autoconscientes, en ese proceso que hace Canegato, que está de alguna manera generando una simulación para que las determinadas personas o personajes de la novela estén leyendo esa misma simulación, que somos a su vez nosotros que estamos leyendo lo que están leyendo. En ese momento, de hecho la película tiene muchas escenas espejadas con Canegato, o el espejo está constantemente en la película. Lo que nos hace dar cuenta a nosotros es la cita esta que siempre cito de Julio Valderrama, que dice, había una mesa donde Borges estaba discutiendo con un grupo de gente, y donde decían que Hamlet era la concepción renacentista y no sé qué más. Y Borges en un momento dice, che, muchachos, no se olviden de que Hamlet era un sueño de Shakespeare. Después corta la cita a Valderrama y pone otra cita de un tal Smith. Dice, cuando nosotros vemos que Hamlet representa dentro de Hamlet, nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Y es lo que Canegato se ve a sí mismo, por eso descubre la verdad, despierta del sueño, y al descubrir la verdad, él se descubre que estaba enamorado de Matilde, y a través del arte, Matilde se da cuenta que está enamorado de Canegato. Y nosotros nos damos cuenta de cosas de nosotros. Nosotros también nos damos cuenta de cosas a través del arte. Porque el arte es un espejo. En ese ver
por ejemplo, nosotros que nos podríamos identificar más con David Reguel, que está hablando boludeces. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué habla Terminás boludeces? descubriendo qué Claro. tipo de personaje sos en una Y historia. sí, te empezás a Sí, uno se identificar, refleja. te empezás a espejar Claro. y vos decís, pero a mí también me pasa que capaz que estoy enamorado de, qué sé yo, la hermana de un amigo y no me doy cuenta, ¿viste? Y, Es como dice Borges, ¿viste? Esa cita que vos bien sabés, ¿no? La de Alejandro de Macedonia, que se comprendió Claro, así se en la comprendió figura de así, Aquiles. muy bien. Y nosotros nos comprendimos tal vez en la figura de Regel, que ¿no? el Y no final- en el entrevero, y no en un entrevero y un es hombre. que si vos volvés a leer la novela o ver Sí. la película no tanto, pero si volvés a leer la novela, te das cuenta que había una cosa con Matilde se enoja, ¿viste? Es, no, dejen de leer estas cartas. Claro, Entonces, claro, yo vi primero la película, como ustedes bien saben, después me gustó tanto la película que tuve que conseguir me fue prohibido el libro. Y claro, o sea, yo sabiendo el final ya podés encontrar, Sí, ¿viste? sí, hay ciertos Sí. vestigios de... En la ¿y quién- relectura y quién podés lee? encontrar, ¿viste? ¿Y quién es el que lo lee? El policía que le dice, pero a vos te gusta Ah, Matilde, y Matilde se dio No me cuenta. jodas, a vos te gusta Matilde. Que le dice algo así como cuando a las mujeres les gusta, cuando alguien, no me acuerdo bien la frase que usa, Sí. le dice, las mujeres se dan cuenta de algo cuando La- no lo la- tienen. cuando no lo tienen. Sí. El tema de la gallina que La va gallina, picando, ese claro, el era. tema de la gallina que va picando por ahí Sí, 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 y la que gallina. ignora, y cuando ve que una gallina pica ahí, vienen todas, ¿no? Sí. Juntas Tal cual, era a pelearse. la analogía con la gallina. Sí. Bueno, sí, sí. La típica se pone de novio, ahora todo el mundo le presta atención, Exacto. cosa que antes no. Exacto, porque se dan cuenta de la De que masculinidad, claro, que o de había, la hombría. claro, que había algo de viril ahí Sí. detrás, ¿viste? Le descubrió lo viril a Canegato, cosa que le le había descubrió sido, mediante la le- seducción. le había sido en algún punto, ¿viste? Castrado durante todo el libro, ¿no? Porque no hay ningún tipo de señal de Canegato en relación amorosa que no fuera ese idilio que él mismo tiene que crear y que termina siendo terrible para él. Y esta era otra Bueno, la cosa mezcla también. realidad y ficción. Y esta era otra cosa también que yo, increíble, cada vez que leía, viste, el tema de retrato, y tenía ahí pululando el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde haciendo lo suyo en mi subconsciente, y pensaba... Bueno, este es un retrato, él está haciendo es el un retrato. es un retrato, porque detrás del retrato se oculta un sueño, ¿viste? Y no me animo a decir que esta sea literatura fáustica, porque ya se me estaría yendo de la mano, ni mucho menos decir que es la novela total, pero sí diría cosas como que en algún punto hay algo ahí detrás del retrato como elemento simbólico en la novela, que es un retrato, pero es otra cosa también. Ese retrato, a ver, todos los elementos que necesita Camilo Canegato para hacer mundo y crear su propia novela, su propio folletín, viste, de los miércoles, creo que era por la noche. Sí. El retrato a mí me llama, es el que más me llama la atención, más allá de las cartas, porque es a través de ese retrato donde se consuma, donde él sueña el corazón, por decírtelo de alguna forma, citando a la Borges, a ruinas circulares, donde él sueña de verdad cómo es cómo es de piel y huesos, ¿no? Cómo Claro, es esa exterioriza. mujer, claro, la materializa. Claro, es como el ¿viste? sueño de las ruedas circulares, sí. Sí, es como el sueño, Borges o sea, está sueño- soñando Claro, qué y pedazo de el cuento. demiurgo está soñando cómo está haciendo el sueño y este sueño después se plasma en la realidad y él se da cuenta también que es un sueño. Claro, es la primera plasmación que hace de Rosaura, Es que- ¿no? Y que todo el mundo se lo celebra y demás. Y cómo de entre todos los elementos, es uno de los más importantes en lo que sería el depósito del sueño que hay detrás, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a Dorian. O sea, no es, ¿cómo te puedo decir? No es expreso, ¿no? No es que viene desde el inframundo y se abren las grietas del piso y sale un enigmático Mefistófeles a ofrecerte un pacto, ¿viste? Que vos no vas a poder rechazar, ¿no? Como pasa tanto en el Fausto de Goethe como en el Doctor Faustus de Thomas Mann. No, es tácito, es el grito desaforado interior en lo más profundo y lo más inmanente de su ser, que dice, loco, quiero amar a una mujer. Muchos, bueno, como él dice, Sí, muchos sí. desean riqueza, Muchos muchos desean desean poder, fama, desean fama. poder. Yo quiero que una mujer me ame. claro. Y con ese deseo termina creando algo horrible, como lo mismo que le pasa
le pasa a Dorian. Él desea fervientemente, no sé si la vida eterna, pero sí la eterna juventud. Sí la eterna juventud, sin las consecuencias. Y como vos viste, él hace todo, ¿no? Y cuando mira su retrato... ¿Vos lo terminaste? Sí, sí, sí. Bueno, y cuando él mira su Más retrato... una búsqueda de la belleza, ¿no? Es eso. La búsqueda de la belleza en Mantener todo lo- esa belleza. mantener la belleza, ni siquiera no sé si la juventud, pero bueno, la juventud y la belleza vienen de la mano, ¿no? Pero claro, cuando se despiertan, cuando Dorian se despierta, ¿qué es lo que hace? Rompe el retrato. Cuando Camilo Canegato se despierta, ¿qué hace? Tiene que romper ese retrato, porque es monstruoso lo que oculta detrás. Ese sueño horrible que crea para esa ficción que crea para encantar a una mujer de una forma, viste, perversa, viste. Lo mismo le pasa a Dorian cuando se da cuenta que toda su vida, que todo lo que hizo lo transforma en un ser horrible. Entonces, qué sé yo, hay algo ahí, viste. Bueno, Hay algo ahí. bueno, lo que también pasa es bastante platónico, ¿no? Que Canegato despierta el sueño como el hombre de la caverna que sale de las luces. Claro. En ese salir de las tinieblas, el arte en cierta manera cumple esa función. Es una simulación en donde nosotros rompemos esa simulación y podemos ver la verdad. El arte simula la realidad que nos muestra la realidad mejor que la realidad. Eso es lo que la función, si se quiere, del arte. Por eso acá hay una cita de Por lo menos Borges. para mí lo es. De hecho, está claro que Cifrón, siempre lo traemos, pero Cifrón claramente vio y leyó esta novela. Y Sí. la película, claramente. Claramente. Sí, porque es muy Cifrón. Es un tipo haciendo una simulación. De hecho, el capítulo de Cifrón, el primero, es un tipo que está enamorando a la esposa. A la ex, Claro, Sí, sí. la es. Dice Borges, esto es de otras intuiciones, hablando de Hamlet y del Quijote, dice: ¿por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben. Y Entonces- es ruinas circulares, ¿no? Un poco lo mismo, ¿verdad? Sí, es el hombre que se reconoce en un mundo totalmente también ficcionado. Y en ese reconocerte, en ese mundo ficcionado, uno puede llegar a despertar, digamos, ver la realidad. Y también Es Matrix, ¿no? También. es También, la Matrix, ¿no? es salir de la Matrix, pero también es un tema de que bueno, Canegato es un artista, ¿no? Está haciendo esa simulación y descubre él mismo que está enamorado de Matilde, que lo hizo ver Matilde. Descubre a su vez que tal está enamorado de él, la mucama, que Matilde está enamorado de él. Desvela, ¿viste? Esa cosa. Sí. Desvela esa hombría que estaba oculta durante toda la obra. Desvela ¿no? sombría. De hecho, el Eso es lo personaje que al dice, ¿no? final, cuando está hablando con el policía, es como que es otro personaje. Mm. Dice, Sí, no, sí, pero sí, este hay un tipo- cambio total. Sí, está como tremendamente. Es diferente, digamos, al Hay un Canegato personaje que uno se digamos, imaginaba. estaría sumido en las tinieblas, ¿no? Que se encuentra como dormido. De hecho, es expreso, digamos, esto. Él está como dormido y en definitiva hay una creación suya que, como decís vos bien en el final, está este despertar de Canegato. Pero me cuesta ver esta cuestión de por qué él se vendería, ¿no? como Dorian, ¿no? ¿Por qué decís vos que en definitiva es como que hace un pacto Canegato? No, yo no dije eso. o- No, o al menos me estás tácito. sacando de contexto. Al menos Me está- tácito, Me estás decís vos. sacando de contexto. Yo O sea, dije hay un fin- textualmente que yo no me animo. Hay un fin, digamos, de Canegato, de un fin, digamos, muy genuino, en definitiva, de él, de buscar, de encontrar ese amor que tanto se le ha negado, Sí, ¿no? y que busca lo bajo para alcanzar lo alto. Porque él arranca una relación cuasi prostituta, de una Sí, prostituta, sí, cuasi sí. prostituta, porque no es cuasi prostituta en la novela, prostituta, casi también prostituta en la película. De hecho, se niega, pero bueno, se Sí. niega a ser prostituta, pero hay una cosa media prostitular. Hay También una crítica subyacente, sí. social, podemos hacer. Pero agarra lo bajo, que una relación de él tremendamente baja, que era la verdadera Rosaura. Claro, y la entroniza de y forma tal, la canoniza de forma la tal. hace una Beatriz. La hace. Hace La una hasta Beatriz, su Beatriz. dona angelical. Dona sí. angelical, claro. Entonces agarra lo bajo para explayar lo alto, sí. Que es un poco lo que hace el arte también. Sí. Un poco lo que hace el arte. No, pero yo no dije literalmente que tal vez Rosaura la 10 sea una obra más de la literatura faustina. Yo simplemente dije, hay algo ahí, ¿viste? Hay Me algo. lavo las manos, me lavo las No, manos. está el tema del doble. Me lavo las manos. Está el Porque tema del doble. no puedo, Eh. no puedo.
nuevamente, ¿viste? Estamos practicando la muerte del autor, como dice Bartés, y claramente yo leo lo que tengo ganas de leer, ¿no? Y no puedo evitar encontrar esas similitudes entre crear un cuadro y terminar destrozándolo al final cuando te das cuenta que es horrible lo que estás viviendo. Claro. Que es horrible cuando tenés ese despertar, cuando Dorian se despierta, cuando Camilo Canegato se despierta. No estoy diciendo literalmente que él esté destinado a pasar el resto de la eternidad siendo esclavo de Mefistófeles. Eso es otra cosa totalmente O es distinta. el artista que idea su obra y la traspasa cuando la hace, ya no es lo mismo. Ya no le poco eso. pertenece, ¿no? Digamos. Ya no le pertenece. O no queda como él se le imaginaba, queda como otra cosa, ¿viste? Pero también el tema de Edipo. Bueno, Edipo también, el cuento policial, viste, que se basa en la estructura edípica de Edipo, es el primer cuento policial porque Edipo descubre quién es el asesino de su padre y él se descubre culpable él mismo, Toda la ¿no? investigación de Es Edipo. decir, se descubre una verdad, el personaje se descubre a sí mismo, que es el tema del cuento policial. El cuento policial siempre está arraigado a la figura del doble, ¿no? Porque es donde uno puede ver también su doble perverso. El criminal es el doble del detective. Y es un juego espejado siempre el policial. Esto es un cuento policial en cierta manera y la estructura edípica se da. ¿Qué hace Edipo? ¿Qué hace Hamlet para descubrir al asesino a su tío? Hace una obra. ¿Qué hace? Hay un cuento, el cuento policial lo inventa Poe. Y Poe no solamente hace el primer cuento policial, que es el de Dupin, sino que inventa el primer cuento paródico del policial. Poe inventa el primer cuento de la parodia de su propio género. O sea, él inventa la parodia del propio género que es el policial. Que es un cuento donde arranca, el cuento de Poe, arranca diciendo, les voy a contar esta historia, yo voy a ser como Edipo, que descubrió al asesino de su padre, que resultó que era él. O sea, si bien se le asigna esto de que el cuento policial es como Edipo, que el primer cuento, eso lo dijo Borges, Borges dijo que el primer cuento policial era Edipo Rey, bueno, lo está diciendo el mismo Poe que inventó el cuento policial, que parodia el cuento policial haciéndose que su personaje en el cuento paródico se reconozca como Edipo. Y en el cuento policial paródico de Poe, Poe descubre el asesino mediante una simulación. Mediante un artificio, mediante una simulación, sí. Descubre al asesino del pueblo, que es toda una comedia, pero lo descubre así. Bueno, y en la novela de Canegato se descubre mediante un artificio, ¿no? Mediante una simulación, que es lo que hacía, por ejemplo, Scooby-Doo, ¿viste? Hasta Scooby-Doo, ¿cómo atrapan a Scooby-Doo? Guiaban una trampa que es una simulación. Y así se descubre el doble, si La quiere, verdad, ¿no? el doble Se subjetivo, tapa ese el doble subjetivo interior, Sí. o sea, que está dentro de vos mismo, Sí. casi al estilo Que uno Dr. podría Jekyll y Mr. Hyde. decir que el final de Camilo Canegato, ¿no? Perro y Claro, Gato, claro, que se persiguen. sí, que se está persiguiendo constantemente, se podría decir que al final Camilo Canegato Una confusión. claro, complementa, se ¿no? complementa. Ya es un tipo ya como Completo. Ya completado. Sí. Por eso ese cambio de actitud que tiene y ese despertar que tiene, digamos. A su vez, después tenemos las derivas sociológicas, políticas, porque es una tema chica muy de época, prostituta, es un tema de puritanismo moral, es un tema, hay un femicidio. Entonces tenés todas las cosas, después podés hacer análisis sociológico, político. Sí, Ya, es podemos muy ya político. pensar ya en la propia. ¿Cómo se llama la dueña de la casa? Claro, ya en la mayoría. Doña Milagros. Doña Milagro, ¿viste? Milagro, La ¿no? señora Milagros, ¿no? Milagro. Que ella tiene que ir seleccionando lo mejor de la sociedad para formar parte de ese pequeño núcleo, ¿viste? Sí. Que contra su Claro. casa, ¿no? Que encima que hay Canegato como una en- especie de en purificación, su porque sombra. ella misma dice, Es una micro sociedad. es una microsociedad y ella es acaso la mujer que selecciona quiénes son las personas que pueden acceder a esa microsociedad, no Y ella misma cualquiera. es consciente de ese cambio de la sociedad porque lo va diciendo, no, no es lo mismo que era Ya no es antes. lo mismo que antes. Sí. Siempre está presente eso y, digamos, incluso el personaje intenta bajar cierta moral, ¿verdad? Milagros, viste, que intenta controlar ese núcleo que, bueno, muchas veces se le va de las manos porque en definitiva ella no puede controlar a los pensionistas, ¿verdad? Claro, no puede estar no A puede estar ver, presente en todo. Y Es ella, como esa mirada, digamos, sí, es cierto eso. ella también cede, porque al punto de abrir una carta,
cuando palmariamente no es tuya. Lo que pasa es que igualmente ella lo dice, ¿no? Sí. Canegato casi que no sería un pensión, no Es es su más la familia. pensión, es mi familia. Ya no es. Ella lo resalta varias veces, ¿no? No Pasa pudo, que- no pudo con su curiosidad tampoco, ¿verdad? Pero Pasa que en la, Sí, en medio la- se aprovechan en la también. en la película. Se aprovechan. En la película yo sentía, por lo menos los primeros minutos, después como que esa relación se va maternalizando, ¿no? Pero en primera instancia para mí, Doña Milagros lo había visto como un posible pretendiente, ¿no? También una mujer sola, recientemente viuda, hija chica, ¿viste? no Todavía. sé, no estaría tan seguro. Ella en Yo un momento sí. lo plantea. Se lo plantea, no es que se lo plantea, pero lo dice. Dice, claro, es cierto que ella en un momento expresa Tendrá que buscar eso, una mujer con pero- tantas que hay. pero ya asimismo está ella dado. también se sitúa siempre en un lugar superior a Canegato. Entonces, como que hubiera sido bastante difícil poder entrar Y en la una personalidad de relación con ella. La personalidad de Cane. No, para mí hubiese sido perfecto. No, Si a Canegato lo si están Canegato era un domado. sumiso todo el tiempo. Canegato era perfecto, iba a Sí, decirle que sí pero todo el tiempo. Es que Canegato es un tipo sumiso por todo, por los Sí, compañeros, por los de la moral que lo gastan, Sí, por Doña bulineado, Milagros que lo por también, las chicas, por las las niñas, mujeres, hasta por las las propias niñas, chicas, sí. claro, que todos aprovechan del tipo. Sí. O sea, es un tipo totalmente Despojado de, sumiso, digamos. despojado de cualquier tipo de que capacidad de también decidir sobre su un vida. poco se puede hacer la relación con el fondo del mar, ¿viste? De Cifrón, ¿viste? Que también. Sí. El tipo está sumiso a Dolores Fonsi. Ah, claro, sí, él se vuelve. Bueno. Pero ahí Dolores Fonsi es la femme fatal de... No, pero personaje. él tiene que despertarse, ¿viste? Es como que el tipo que se deja basurear, ¿viste? Tiene como que enfrentar Él esa está valentía, preocupado todo el digamos, tiempo sí. por ella. Al Sí. revés. Tiene que ganar esa valentía y tiene que enfrentarse, digamos. Por eso también es bastante parecido en ese sentido. Tiene que ganar valor, como también un capítulo de los simuladores. Bueno, el sueño de los héroes también, que no es a través de un sueño que se da cuenta que También. al final de su vida tiene que ser un valiente. Sí, también. Sí, Un sí. poco eso. Sí, Gaona siempre estuvo en busca de esa hombría. Yo no sé si Canegato es que realmente la buscaba. Quizás en su interior estaba siempre presente esta idea de poder romper Siempre estuvo con eso. presente, porque era un inútil. O sea, en algún punto de su vida tiene que haber pensado, debe haber algo más. Debe haber algo más. Era un tipo algo más totalmente que soñador. tanto más que lo soñó. Un tipo totalmente ensoñador. Sí. Sueño mucho. Sueño mucho. Bueno, Sí. está muy, no sé cómo podríamos traer a colación esta cuestión de ver. que Canegato siempre estaba con las pastillas, ¿no? Esta cuestión no, para la cabeza, para la mente. Ah, con la farmacia. Esta cuestión de Farmacológica. querer solucionar todo desde el fármaco, ¿no? Sí. Un También, sí, sí. Sí, ¿Cómo? evadiéndose. poco de evasión, ¿verdad? Sí, todo el tiempo evadiéndose. De hecho, él se evadía un poco con la fantasía. Un poco ahí en el arte. Por eso un poco también esto de que el arte onanista un poco no tiene utilidad casi. Bueno, incluso Porque si no lo haces para vos, dijo Canegato. Ella está haciendo una expresión de su propia novela. Él podría haber hecho esa novela para él mismo. De hecho, él lo hacía todo el tiempo. Sí. Al principio él fantaseaba todo el tiempo para sí mismo. Después, al final, exterioriza su obra hacia todos. Ahí es donde él pasa al segundo plano. Es decir, bueno, ya dejo mi fantasía onanista y utilizo el arte para modificar algo en la realidad. Pero ahí Hegel lo dice en el capítulo anterior, y se da cuenta, y lo mismo le dice, me parece que se lo dice el policía, que no había necesidad de exteriorizar tanto, ¿no? Que claramente esa obra, por más onanista, mejor dicho, era la más onanista de todos, porque quería que todo el mundo lo aplauda por ello, quería ser vanagloriado por, por ese idilio imposible, por esa aventura de clase social que estaba teniendo. Y es un poco eso. Puede No- decir que le juega el ego, digamos. Claro, o sea, no había necesidad de hacer todo eso. Él lo buscó a propósito. puede decir que Canegato hizo una de más. No, Pasa lo que era necesario para su egocéntrico, plan. Era soberbio. necesario, era condescendiente con su plan. Seguía la ruta de que se No, me pasa que seguía el chiste que le había hecho otro de los pensionistas, el tema de la gallina. Él quería generar eso, lo necesitaba. Inconscientemente, él no lo Inconscien- sabía igual. No, Porque él se entera al final que realmente le gusta a Matilde y Sí. que Matilde se enamora de él también.
En todo pero no lo caso, sabía. el fin último era ser visto, prácticamente. Quería ser visto, soy un hombre, yo también Estoy tengo presente, necesidades. ¿no? Claro, estoy presente. Quería que lo vean como un hombre, ¿no? Como un hombre, claro, pseudo porque, hombre, como un claro, niño. porque las chicas inclusive le decían, no, pero si Camilo no está para esas cosas. Es ¿Cómo como que si, no estoy como para si eso? estuviera desprovisto de toda sexualidad, ¿no? Nada, como si estuviese castrado, como si fuese Max Steel. Como si fuera un Sí, eunuco. pero Canegato Como si fuese un eunuco. lo que pasa con Canegato es que incluso él rompe eso. Él idea su sueño, su fantasía, y al final rompe su fantasía. Él escapa de Rosaura. La fantasía Canegato lo estaba subyugando también. Que era Rosaura que se casa con él, que lo subyugaba también. Que ahí es donde se enoja en la horca y la deja, se va. Es porque él nunca no creía que iba a aparecer realmente No, Rosaura. porque eso que había sido un sueño tenía que pertenecer ahí, Era tenía algo- que permanecer ahí, en la entelequia, ¿no? En el mundo de Pero las también ideas. era subyugado por su sueño, que de hecho él cuando Rosaurus aparece, él tiene que seguir el juego, o sea, como que está coopcionado, o sea, Canegato es siempre un tipo que está todo el tiempo como cooptado, y después se termina cooptando más, Sí, está como- hasta el final de la novela, Sí, que se libera de todas sus pasiones, de todas sus en un fantasías. primer momento es como que la Rompe el fantasía cuadro, lo abduce, Claro. digamos, pero Y a su vez, era necesario que él despierte, o sea, era necesario que él diera ese paso para justamente trascender, ¿no? Que no quede Sí. justamente en esa fantasía, ¿verdad? sí, y a su vez la misma Rosaura estaba subyugada por estos que la querían prostituir también. Que era también un poco eso, ¿no? Eran como un juego, siempre uno subyuga al otro un poco. Uno siempre está como eh, controlando al otro. Uno controla al otro controla a otro. ¿Y Y, quién controla a Doña Milagros? Nadie. bueno, Doña Milagros controla todo. es engañada por Canegato, también es un poco compra el juego, digamos. Y después, bueno, en la película jugaba con un tema bueno, desde el punto de vista, hablan todo el mundo, eso desde el punto de vista. Sí, sí, sí. Es medio hablar como... Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Porque la el- novela en definitiva va Y en la jugando novela con lo eso. hacen de forma distinta, ¿viste? Por lo menos en el capítulo de lo que sería de Regel. Yo vi que en PDF no lo hacen así. No sé si qué PDF tendrá ¿El vos. qué? Viste que capítulo de Regel, David canta sus salmos, dice. David canta su salmo, perdón, no hay párrafos. No hay párrafos, es continuo. Es un Claro. devenir continuo de la conciencia de Regel que no para, que no Fluir de la frena. conciencia, sí. Un fluir de la conciencia total de Regel en donde todo tiene que ver con todo. Sí, O sea, es la persona que habla para poder decir todas las palabras que se aprendió, ¿viste? Totalmente. Totalmente. Para sacarlos. Y ahí Le gusta su propia voz. Claro, y ahí nos dimos cuenta que estaremos un tanto ahí, ¿no? Sí, somos David Regel. Estoy esperando el momento en que pueda llegar a decir epifenómeno exhibitivo, ¿no? Sí, Ay. sí, sí, sí. Claro, bueno, un poco los epifenómenos que causa el hecho son variados. O sea, en Regel genera una Causa algo en reacción, todos. en Milagros genera una reacción, en Matilde genera una reacción, en La Sirviente genera una reacción. Siempre se están generando reacciones a base de un mismo De un hecho, relato. un mismo simulacro, un mismo relato, digamos. Incluso el mismo Camilo, y bueno, en fin, que se generan múltiples reacciones sobre un mismo hecho que es los fenómenos del fenómeno. Me digamos. parece una muy buena, Manifestación. me parece una muy buena novela para leerlo en algún penal, ¿viste? En alguna materia penal me refiero. Ya Y tenés la sea. cuestión del testigo, ¿no? Tenés la cuestión Sí, de sí, cómo- sí. Ya sea procesal. Y Incluso- más procesal porque es un poco más liviana. Incluso Práctica uno procesal. se plantea, ¿no? Hasta qué punto sirve digamos, el testimonio, ¿verdad? Si es que varía tanto por los Algún tipos de punto de vista. apreciaciones, ¿verdad? Que tienen estos Ah. personajes. Viste que la tarea Incluso es de. curioso lo de los testigos, que esta cuestión de que mientras más pasa el tiempo van tergiversando ese testimonio, ¿verdad? Entonces ya no sabemos si es cierto lo que dice o si es un recuerdo O de si lo es que un ella... coaching, también, También. si es un coaching de testigo. Sí, hay.
hay algo ahí en la construcción de la narrativa, ¿viste? Por ser policial, que me parece muy interesante, que estaría bueno para leerse en alguna materia penal, más que nada, tal vez en alguna práctica, ¿no? Práctica 3. Está bueno. La cuestión de lo que vos decís, de la construcción de que al final y al cabo los que aplicamos derecho hacemos mundo también en algún punto, en cada caso que nosotros tenemos. Bueno, a ver, ¿cuál es la gran frase que nosotros tenemos? Todo lo que está fuera del expediente no existe. No existe. Creamos Sí. mundo. Hacemos mundo. Hacemos mundo. Pensaba que Fay decía, ¿no? Que los hechos son sagrados, ¿no? No sé si son sagrados. Parece todo lo contrario. Es más, yo creo que en todo Ahí caso, solo hay narrativas. sagrado es lo que está la documental. O sea, Sí, sagrado es terreno divino, ¿viste? Y solamente Dios tiene la providencia. Nosotros tenemos narrativas, no tenemos nada de sagrado. Y está el tema de la hermenéutica, ¿no? Sí. Y esto también decirlo, hermenéutica, citando Farita, un video reciente, dice, hermenéutica viene de Hermes, que Hermes era el mensajero de los dioses con los humanos. El mensajero de los dioses con el héroe también. Ese Hermes era, bueno, Hermes lo que pone de alguna manera es, si quiere, ese mensaje divino y en cierta manera se desvela también por una carta que hace Rosaura, que la trae la sirvienta, ¿no? Que un poco es que funciona de esa especie de Hermes, ¿no? De mensajera, ¿no? Trae la carta que desvela todo el crimen. Pero después el tema en el cine del lenguaje, el tema, bueno, de la literatura claramente con las elipsis, y en el cine también. Si hablamos un poquito del lenguaje, el tema de los fuera de campo que se utilizan constantemente en la película, de las subjetivas de los personajes, y que utilizan esa subjetiva para generar esas diferentes reacciones que generan el espectador. O sea, lo que es la película es una clase de cine y la novela es una clase de literatura. Es cómo escribir un libro y cómo escribir una película. bueno, es que incluso el libro Es tranquilamente... toda fuera de elipsis. O sea, cómo se Es un genera el clásico suspenso. que te da clase. Cómo se genera el suspenso, cómo se genera el fuera de campo, cómo se genera los personajes. Es que incluso la Desarrollo. novela podría haber empezado, como bien lo dice al principio, con las cartas, ¿no? Trae una carta y Los montajes. se va construyendo toda la historia de ese hecho inicial, generando toda una diégesis, ¿verdad? Como lo leí hace Que poco. ni siquiera hacía falta que lo exprese, ¿no? Pero bueno, en todo caso... Como en El Hombre de la Arena, que empieza con cartas. Exacto. Sí. Tranquilamente podría haber empezado así. Pero en definitiva, bueno, decide el autor de Nevi hacer este recuento para Que que vos... empieza casi como una confesión. Claro. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que empieza? Él se lo está, saco. él se está Desvelo el precario, ¿viste? Tipo de... Él se está confesando. Hay que comprar uno, qué vergüenza esto. Se está confesando. Él al final se confiesa. Claro, mirá, a mí lo que me conmueve, ¿viste? Los inicios de las novelas. Todo comenzó, señor mío, hará unos 6 meses, aquella mañana en que el cartero trajo un sobre rosa con un detestable perfume a violetas, o quizá no, quizás será mejor que diga que empezó hace 12 años, cuando vino a vivir a mi honrada casa un nuevo huésped que confesó ser pintor y estar solo en el mundo. O sea, ya empieza así. No, Sí, es que por eso te digo, Es una confesión. decide en todo caso tomar como punto de inicio la historia de Canegato, Sí. de cuando llegó. Pero podría haber sido tranquilamente, mucho antes, mucho después, no importa. Incluso Bueno, la podría haber película arranca empezado- con la llegada de Rosaura a la casa. Claro, Y después corta y arranca de vuelta con la historia de Canegato que llega a la casa. O sea que en la película arranca con el final. No con el final, con Sí, una parte un del poco- medio, un poco digamos, más antes del avanzado. final. Son 3 relatos la película, 4 relatos en la película. Son 4, 5 en el 4 libro. o 5 en el libro. Y bueno, como yo decía, esto de cómo usar el fuera de campo. Vos fíjate cómo te modifica la mirada o te modifica la película usando o no el montaje y el fuera de campo. Vos decís, no, la mató Canegato, pero claro, vos lo ves en fuera de campo. No sabés cómo la mató y si la mató. Después ves la otra parte, que de hecho es tremenda la escena donde está contando la historia Rosaura, que la fajan y la encierran Sí, y la sí, quieren sí. prostituir. Es tremendo, muy tremendo. fuerte, ¿no? Incluso en esa época, pensar en 60, menos en el 60, 58. 58, claro. Tremendo esa escena. Que
que incluso uno se pone en ese lugar de Rosaura, ¿no? También es como que constantemente te estás poniendo en los lugares de diferentes personajes y empezás a comulgar con diferentes personajes. Y decís, bueno, ahí empatizás con Rosaura, después En empatizás algún con, sentido uno empatiza con todo. con me todos. parece, ¿no? Exacto, pasás de todos, de todas las miradas. Sí, sí. Que es No. un poco lo que hace también la zona Dalloway, que van pasando de miradas en miradas. Lo que hace, ¿cómo se llama? El que leímos por vos. ¿Cuál? La ciudad de los perros. La Así serie de los perros, claro. Tiene mucho de Faulkner, de eso, así, incluso mismo de Bueno, los personajes tienen García sus Márquez, modismos, ¿verdad? Cortázar también. Digamos, Increíble la construcción de personaje. La O sea, señora está Milagros muy bien hecho. son Son ¿Vos te crees que es...? ¿Realmente digamos, te crees que la declaración de una señora? sí, Y Hegel, claramente un estudiante de Derecho, su por más forma que de no lo vea. pensar, los tipos de pensamientos, Sí. las conclusiones a las que llegan. Y- conclusión incluso es el que- tema de los lugares, como la casa donde va él a pintar es como una especie de paraíso. Después es una especie de paraíso perdido donde ellos son exceptados del paraíso. La casa vendría a ser el mundo, digamos, la microsociedad. Ujú. El hotel vendría a ser el descenso a los infiernos, que a su vez incluso es un segundo piso, porque Es un ellos suben. catábasis, sí. Ellos suben, bueno, pero es como una especie de contradicción. Sí. Y después, bueno, la comisaría que viene a ser una especie de confesionario donde él se confiesa y Sí. se revela la verdad, digamos. Eh, y que constantemente, bueno, este juego de autoconciencia, de hipertextualidad que tiene, de intertextualidad que tiene la novela y la película, ¿no? Como digo, es una clase de cine, es una clase de literatura, totalmente. ¿Vos Eh, cómo llegaste, Dylan, a Rosaura? A Rosaura por el programa de Porrini Ortega y por Fareta, que lo nombraron a De Nevi. Y bueno, igual que nombran una banda Aquí no nombrar. de escritores, pero yo tenía ganas de empezar a leer escritores argentinos y estoy leyendo también ahora de Marechal, estoy leyendo en Buenos Aires. Bueno, un poco este programa es por nuestro prestigio, ¿no? También Sí. hablar de Rosaura es un No, poco pero no de- es una novela prestigiosa. Pero es un poco de nicho, no me vas a negar. No, no es una novela prestigiosa. De hecho, a De Nevi Está, se lo está juzga- escolarizada. De hecho, Sí, está acá escolarizada, tengo claro. el nombre de un alumno y dice tercero B. No es Bueno, Saer, no es, no sé, Di Benedetto, viste que capaz va un poco más elevado. Es un tipo que es un policial, viste, que siempre se lo denosta al policial del fantástico. Bueno, pero bienvenido sea que estén escolarizados este tipo de libros, ¿o no? Sí, buenísimo. Sí, por mí sí, pero depende de qué El forma tema se es enseña cómo se lo también. enseñás. No, pero el punto de vista. y no Claro, sé, porque no es lo mismo hacerte leer esta novela, hacerte leer, viste, que estamos escolarizados, El juguete rabioso, La invención de Morel, ¿cómo se llama? El fantasma de Country, y al final el examen sea ¿cómo se llama el personaje fulano? ¿Viste? Que, no sé, cualquier dato de la novela me debe meter. No, o sea, una lectura. Me parece que requieren lecturas mejores. Yo cuando hice, cuando No, era bueno, pero secundario, eso cuando era como- secundario era esa clase de preguntas, como ¿viste? qué Clase de tipo- cuestionario, cuál era el tema del conflicto, quién es el acusado, qué Pero sé esto yo. pasa con cualquier tipo de lectura o cualquier tipo de, digamos, de película o obra que uno pueda ver, ¿verdad? Si se queda en la superficialidad, queda en la nada en todo No, caso. se queda en la primera historia. Es la Bueno, misma historia, O sí. sea, no invitan a conjeturar El tema después del capítulo de Reel tiene una cantidad de pie de páginas. para llegar a conclusiones. Hay que también haber leído una buena cantidad de libros también. La utilización del pie de página que tiene el capítulo de Hegel, y en la película el capítulo de Hegel está con una subjetiva exagerada, con unos planos contrapicados, constantemente se la nota a Rosaura o se pone la cámara detrás de las plantas. Entonces vemos como hay un lenguaje cinematográfico, si se quiere, un poco más poner la cámara en lugares raros o como si está siempre entonces se ve como un poco de Nevi. El intento de intelectualizar también el cine. Sí, es como De Nevi dice, no De Nevi, Sofici, como que dice Sofici, mira, si quieres te hago, mira cómo te grabo, mira cómo te filmo. Mirá, Te pongo la cámara por acá. Me paso te por pongo- la bola de Sí. los tercios, te pongo, qué sé Sí, yo, cualquier sí, sí. lugar, en cualquier lugar, y eso quiso decir algo, ¿viste? Claro, te pongo. De la misma forma de en hecho, que, es de la misma es forma en que Hegel cómo está empieza. filmado
abusa de los adjetivos todo el tiempo. Exacto. Es un abusivo de los adjetivos. Exacto, por eso es lo que se decía. Regel exagera sus adjetivos, exagera Sí. su conocimiento, exagera Claro. su manera de Yo tengo narrativa. un blog, viste, donde voy anotando, viste, los términos que más o menos me cautivan para poder parecerme un poco a Y- Regel. Y me di cuenta cuando leí la novela. Dije, cierto que soy este personaje. Claro, En algún y punto. Sofiche lo que hace diciendo, mira, la canchereo. O sea, Ah. si quiero también te la canchereo. Y te cancherea, digamos, cómo filma ese tercer acto, cómo lo filma. Sí, bueno, mira, me salgo de la narrativa clásica cinematográfica y te filmo te pongo la cámara atrás, te pongo la cámara atrás de las plantas, te hago un traveling, no sé, te hace todo. Eh, y después, bueno, el tema del conocimiento por la posesión, lo dijimos, ¿no? Es un personaje totalmente cooptado, sumido, y cómo él adquiere ese conocimiento mediante la posesión. Hasta que se desprende de esa posesión, digamos. Y después, no sé, ¿quieren agregar algo más? Algo en particular, creo que Bueno, no. el tema del conocimiento por la analogía, lo dijimos. Lo de él. El conocimiento por la analogía de las gallinas, ¿no? Se termina haciendo cargo. La manera de conocer mediante la analogía, mediante el recurso literario, Sí. que uno conoce siempre por la analogía. De hecho, está haciendo Hegel, hace una exagerada cantidad de analogías también. Pero fíjate las analogías que usa Hegel y las analogías que usa el policía. El policía hace una analogía costumbrista, una gallina que picotea. En cambio, Hegel hace analogías bíblicas, mitológicas, poéticas, que muchas veces se va del lugar, digamos. Es muy gracioso igual. No sé qué estoy yo. Yo creo que más o menos. Y yo mucho más no puedo dar, ¿viste? eh, ¿Ustedes? Sí, ya está. ¿Vos querés agregar algo? no No sé. hablaste mucho. No, hoy me senté más a escucharlos. Yo, ¿Pasa que viste la película? yo- o yo no solo te vi quedó tiempo para. solo vi la película. Sí. No pude, solo leí los primeros 3 capítulos. Eh, Los primeros 3 capítulos. O sea, No, el todos. o sea, casi todo. Te faltó. ¿Qué Eh, llegaste? ¿El capítulo de Camilo? no, No, ¿qué te refieres? A las subdivisiones que hay en el Claro, capítulo. exacto, Ah, sí, sí. está. No leí tanto. Bueno, por una cuestión de tiempo. De hecho, Sí, no, viste, uno tiene que no tiene que priorizar. llenar la olla, Pero sí me gustó mucho esto, cómo arrancamos el programa, ¿no? Esta cuestión de. en media res, ¿no? No, esta cuestión de análisis del arte, ¿no? El que hace el propio Denevi, que se hace un poco en la película, ¿no? Un poco de. Que incluso yo lo veo presente con lo que es la precisión que hace Doña Milagros. Esta cuestión, bueno, es un pintor, ¿viste? Como que ya lo mira de reojo, ¿no? Claro, y en realidad no tipo- es un pintor, es el un tipo tipo que que- copia cuadros. Claro, vos Es ya un lo mira, farsante, mira, es lo un mira de farsante. reojo y después se da cuenta, no, bueno, este es un No, restaurador, es un pintor, un ¿viste? perito, el Como- tipo se dedicaba a restaurar y hasta les quitaba dinero a personas que gastaban cientos de pesos, digamos, en restaurar un cuadro que quizás sea una Pero poronga, él mismo es también es una farsa todo. Es un poco también la farsa social, ¿viste? Porque él era un pintor y no, era un tipo que restauraba cuadros. Exacto, ¿no? Está logrado, Y pinta en pintaba base a sobre fotografía. sobre Pinta fotografía. encima de Claro. fotografía. No hay Y que- también eso de pintar encima de fotografías es es también hacer arte mediante los recuerdos y es un poco hacer arte también por la Sí, vida. o sea, Canegato no es un Y artista, es un digamos, tipo sí. también, como Denis, podemos decirlo, es un tipo que hace ficción leyendo otras ficciones también. Es un tipo que bueno, yo tengo una tradición, yo sigo una tradición, viste, como que no. Es tan Sí, alto el o sea- sueño de Canegato que, claro, él a Rosaura sí la pinta como modelo, no con una foto. Claro, que esa es esa es esto en la película no sé si no me acuerdo si pasa, pero viste que en el capítulo de la señora, Milagros. no, la otra, La señora. la que viene después de Canegato. Sí, sí, no me Bueno, acuerdo. esa señora que no me acuerdo cómo se llama, que se da cuenta de la verdad porque Camilo no pinta así. Camilo Claro. no pinta con una persona, con modelos, ¿no? Pinta por fotos. Cosa que es tan alto el sueño de Camilo que hasta él es capaz de pintar. No digo que no lo sea, pero por lo menos en la novela no lo hace. De Sí, hecho, en la que es tan película- alto el sueño que él hasta en su sueño él pinta a una modelo, ¿viste? No pinta una foto. La como hace película con la- dice que la pinta en base a su recuerdo. No, bueno, pero pasa que él hizo un cuadro en el. O sea, él que es contratado para hacer un retrato de ella.
Por eso, Este es el por eso invento la de él. recuerda. En su sueño, digamos, es un invento. En su sueño. Él la recuerda porque él tenía un amorío con ella hace 10 años. Sí. O sea, cuando arranca la novela. No, pero no, pero no la recuerda. Él tenía una foto de ella. Dice, En el Rosado, libro incluso, tiene- en la sí. película también, dice, no, Ah. guardó una foto mía Sí, y claro. hizo el cuadro. me Claro, hace ni foto. siquiera él dice que la pintó por recuerdo, pero claro, tenía una foto de ella. Sí, sí. Ni Bueno, eso. el cuadro que hace de las chicas y de Doña Milagros También es son una foto. fotos que son combinaciones que las proyectó y bueno, Hizo Photoshop. cuadro, ¿no? Sí, El sí. Photoshop original. Entonces, digamos, Canegato no sería un artista incluso, o sea, es un restaurador. Porque él es consciente de que ya no hay utilidad en el arte de la pintura, que para eso está la fotografía. Bueno, incluso es tremendo porque... Sí, bueno, pero el tema del retrato es lo que yo decía, el falso culpable. Él es falsamente acusado para que de alguna manera él podría ser tranquilamente el asesino, tranquilamente podría ser el asesino, pero el arte vino a purgar esa oscuridad que tiene Canegato, lo vino a purgar esa oscuridad para poder de alguna manera Canegato desasirse de eso. Por eso se confiesa al final. Que se está confesando sus pecados en cierta manera, ¿no? Bueno, está Está confesando esa presente culpa. esto medio de Hitchcock, ¿no? Esta Es cuestión de Hitchcock, falso sí, bueno, culpable. ¿quién es el mejor director de policiales? Claro. Y está el tema de Hitchcock del falso culpable, sí. Sí, sí, un personaje inocente, pero con una gran cantidad de demonios encima, Sí. que por un hecho en específico, digamos, tiene que justamente descubrirse a sí mismo, en definitiva, y confesar sus pecados, ¿no? Como sucede al Sí, final. sí, sí. Y bueno, que la fantástica y el policial, que trabajan siempre con el tema de la mirada, porque es constante de sus orígenes, el policial y el fantástico actúan con el tema de la mirada y con el tema del doble, el espejo, viene genial para hacer, siempre para hacer un cine. Por eso debe ser los géneros que más que el cine clásico de Hollywood tomó, porque son los géneros que trabajan con la mirada. Viste, Faretas dice el hombre de la arena de Hoffman, pero también en Hoffman está la ventina esquinera, incluso el tema del cuento de Poe, donde Poe ve a través de una lente un monstruo que después cuando se da cuenta no es un monstruo, es por un juego de espejo que se agranda. El tema del policial, que constantemente es un juego de miradas. Siempre hay una autoconciencia en el policial y en la fantástica de la mirada, que es lo que se trae el cine después, ese juego de espejos y ese juego de miradas, digamos, que es fuera de campo, cómo utilizo los planos, qué me quieren decir, voy modificando un poco con eso. Un poco en los detalles, ¿no? Sí. El tema de la mirada es una cuestión quizás del detalle que hace la diferencia en todo Sí, caso. los primerísimos planos, donde se fija uno y el otro, y dónde te fijas y vos para poder, sí, sí, totalmente. Bueno, no sé. Quería agregar esto de la cuestión artística, ¿no? ¿Qué hoy pasa con las inteligencias artificiales? Sí. Esta cuestión que hoy en día ni siquiera hace falta tener imaginación porque uno puede poner en un programa que combine distintos estilos y me ubique Y te haga un papa un con papa, un sobre todo de trapero. en un barco con unas DC y Sí. estando con Maradona. O sea, eso ya ni siquiera hace falta la capacidad O sea, inventiva, sí. sino que directamente... Y lo un que holograma de uno- Michael Jackson. Entonces eso, de alguna manera... Camilo Canegato estaría revolcado ya en esta instancia pintando, no tendría ningún tipo más de ¿Cómo sentido. se ha Le quita un transformado poco el esto, no? sentido a las cosas. Sí, sí. ¿Qué pasará con los diseñadores gráficos, no? Y es un Yo nuevo lo estuve, desafío. yo lo estuve testeando un poco, una que se llama Mjolnir algo, y es muy buena. Es muy buena, te diseña cosas bastante Sí, sí. cercanas a lo que vos pedís. Creo Claro, que es la incluso- mejorcita Incluso lo pienso, ¿no? que vi. Restauradores de arte, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera conozco a alguien que haga eso. Mirá, viste que. Pasa a ser un tema decorativo. Bueno, ¿no? las miniaturas que nosotros usamos en los videos de YouTube, yo a veces están de muy mala calidad. Yo las paso con inteligencia artificial que me las restaura. Claro. Literal. Yo restauro cada una de las miniaturas que hacemos para que se vea un poquito más nítida, por más que sea. Por qué sé yo. Porque puedo. Total, me toma un minuto. Y por más que se vea chiquito, se ve un poquito mejor. Ahora, imagínate si eso. Fotos mías también, las que están ahí atrás. Yo todo con. Muy útil en inteligencia artificial para unas cosas. Pero, viste, para el arte. O sea, yo te entiendo para una restauración, pero para el arte misma, para hacer arte a través de ahí, eso ya no es arte, ya es decorativo. Ya no es arte. Es que le quita todo participación del hombre. claro, O sea, no hay tiene fines. participación O humana. sea, tiene que servir al hombre, pero ¿para qué sirve entonces? Hacer
Llegará un punto No, que hagan bueno. novelas con inteligencia artificial. No, se puede hacer música incluso, ¿no? Con Puede hacer, inteligencias artificiales. Sí. O sea, qué sé yo. Yo estoy, muchachos. ¿Quedamos así? No quería agregar nada. No, creo que no. O sea, en todo caso, Listo. por el Sí. momento hemos esbozado Claro. quizás algunas cuestiones y nociones básicas de Rosaura. Bueno, como siempre digo, no es una invitación a que la gente Sí. lea la Ya obra. podemos romper la cuarta pared, le podemos hablar. ¿Qué Pero tal? vos Bueno, sabés bienvenidos que- al club. que de no retorno. puedo todavía Acá romper, con boludo, Fernando no. González Damo y Sergio Diramuño. Yo quiero que sea más como si fuera una charla y todavía hay una cierta... Todavía hay algo ahí de catedrático, ¿no? De Sí. dar la clase magistral que claramente no Claro, somos no, capaces yo de no dar. sé si te estoy hablando a Marco, estoy hablando a un ente desconocido. No puedo Ya no sacar soy la- Marcos. Estás hablando Yo al- ya al no Marco, soy No, pero yo. ahora no me estás hablando. ¿ves? Yo ya no soy yo. No, porque rompí la cuarta pared. Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. es un Marcos del club, un Marcos de youtuber, una versión de Marcos distinta. Estamos impostados para mí. Es una Sí. cosa tremenda. Cuando pones una cámara, eso también es Sos otra tremendo. cosa. Estamos en el mismo tema. Pones una cámara y te impostás. Que es un poco también. No, Y veamos ahora el que rompí tema. una cuarta pared, me animo a pero- decirte que te acerques un poco porque te va de la Sí, cámara. Ahí pero está. tampoco estamos en fuera de campo. Puedo matar a Rosaura o no matarla y eso no. El tema de las redes sociales, hoy Sí. no lo hablamos, boludo, pero es tremendo. Hoy las redes sociales son increíble formación. Si yo pongo en las redes sociales algo, lo que no está en las redes sociales, o sea, lo que es fuera de campo no sucede. Si yo no pongo que me voy de vacaciones no sucede. Es como que las redes sociales incluso te forman una especie de personalidad. Y Hoy también estás en un lidiamos. picnic, Pero pará. Hoy también Camilo lidiamos- Canegato Sí. con las redes sociales se pone una foto, un Photoshop Claro. con Rosaura, con una Rosaura Ah, y dice, mirá, Hoy en vez la de un- posteo para hoy que en vez Martín de la un- vea. claro. Que de hecho la gente hace eso. Claro. Mirá, subo esta historia para que tal, o sea, subo una historia Una que indirecta. capaz que son para 500 personas que lo ven, pero la subo solamente para que la vea uno. Para que me lo conteste. O Para para que me conteste la uno. historia. Para que Sí. uno me O conteste que la la vea, historia. o que si la conteste, la vea. Con Sí. alguna indirecta, ¿no? Claro, Sí. quiero que Hoy que Camilo preste atención. Canegato le hubiese hecho un perfil de Facebook. No, de Instagram. de Instagram, De sí. un perfil falso. Hubiese Claro, dejado para empezar a abierto. seguir. Hubiese dejado abierto. Para que, claro, para que le vean los chats. Para que vean los chats, claro. Para que vean los packs, ¿viste? Los Es que- chatting es que que hacía con sí. Rosaura. Es que hoy, bueno, Y vieran las piernas flacas de Camilo Canegato. hoy más todavía, o deja capaz que la oscuridad es no que está con una prostituta, sino que ve una página porno. Sí. ¿Viste? Esa es la oscuridad de Camilo, ¿viste? No sé. Claro. Eh, Che, pero podemos hacer Rosaura a las 10 de. Rosaura. en la actualidad, bueno, Rosaura en la actualidad. está el tema de los simuladores, que claramente debe tener algo, pero incluso, viste que va a salir la película el año que viene, ¿cómo va a pasar con el tema de las redes sociales? Viste que es, Va a ser una herramienta más de ellos. que va a ser una herramienta más, pero hoy es herramienta. todo, hoy Hoy lo vivimos es en todo. un mundo de ficción, a eso es lo que voy. Sí. Más todavía, El porque siempre metaverso. está el tema de la ficción en el mundo, porque uno socialmente se pone un personaje, pero hoy con las redes sociales es 30 personajes te puedes hacer. Yo puedo tener un personaje en Facebook, puedo tener Sí. un personaje en Instagram, puedo tener Sos un un personaje personaje en en TikTok, LinkedIn, sos uno en acá en Twitter, YouTube. en TikTok, tal cual. Y esto que yo te decía que ahora estoy conversando medio impostado, que no Sí. estoy conversando como Es una falsa conversa. Sí. Incluso tu porque estás tu pendiente de- entonación varía. Cambia, Porque ahora estamos sí, grabando. totalmente. Yo no puedo dejar de mirar la Totalmente. cámara. Yo no puedo Sí. dejar de mirar. Totalmente. ¿Cómo cambia? ¿Cómo te impostás? Bueno, Y capaz que vos en el trabajo sos uno, tu casa sos otro, bueno, eso siempre, pero... pero se suma. Más las redes sociales. Se suma otro nivel de complejidad, ¿no? El de las redes sociales. Las redes sociales, sí. Que es más virtual. La cuestión Sí. del metaverso. ¿viste? Así que si querés conquistar a alguien, tenés que subir crear una un foto perfil falso, ¿no? o decirle a una amiga, che, boludo, me haces la segunda. Claro. No, agarro una inteligencia artificial, le pido, poneme mezclame este Haces rostro una con Olimpia. Claro. Tengo que crear algo ahí, Una- ¿viste? Una muñeca inflable, ¿viste? Esas cosas que se están dando ahora, se está cumpliendo No la... somos trovas. Tremendo, tremendo. Este mes. Hay un capítulo de Futurama donde Fry se enamora de un robot y hay un documental donde ponen cómo pasa cuando te enamoras de un robot. Se En el extingue la sueño- especie. Hoy está pasando eso, hoy está pasando ese chiste de Futurama está pasando en realidad, ya- En pero no de un sueña- robot capaz, de una página pornográfica, una actriz porno. Bien, bueno, Ensueñan los androides con. No, ¿cómo es? Sí, ensueñan los androides con ovejas eléctricas. Y hay, viste, amoríos entre humano y entre robot. que humanos están androides. prohibidos. Y está la después el película tema de fijarse Phoenix. quién es falso, quién no.
quién Claro, es la el de- falso y quién no. de Joaquín Phoenix. Bueno, en Dick, hay que hacer Dick. También es súper borgiano Dick, Sí. o Borges es súper Dick, porque son medio contemporáneos, pero el tema de, no, vos en realidad no sos vos, sos un androide que tiene la memoria implantada, entonces, y vos dudás de que vos existís en sí mismo, o no sabés quién sos. Sí, un poco el anime Gantz también, ¿no? Esa También, duda de el quién tema es quién. El tema del clon. el clon. Ahí es el tema del clon. Sí. Qué buen anime Gantz. Sí. Como tener que hacerle acaso a Esperanza Blanca y hacer algún anime, Tenemos ¿no? que hacer un anime. Habrá llegado ¿Qué hasta tal? esta parte. Tu cuñado. Habrá llegado. ¿Tu cuñado? Ay, Dios me libre. Pongan ahí abajo de última Sí. que si les interesa algún anime, algún cómic. Yo Claro, Monster me gusta a mí. Alguna. ¿Lo viste, Monster? Claro, alguna novela, ¿viste? Una película. ¿El ¿No anime? viste Monsters? ¿Monster? buenísimo. No. ¿Qué? ¿Viste ¿El del Monster? judío, no? ¿Puede ser? No, Alemanes. el tipo de alemanes, sí. Alemanes. El Doctor Terna. El Doctor Tenma, ¿sí lo viste? Sí, sí, sí. Es buenísimo. No lo vi. Sí, yo pensaba hacer Berserk. Creo que es ¿En muy serio? bueno. Eh, Es cortito, o, además. vos nombraste la otra vez, ¿cómo se llama? Yo quería hacer Red Note, pero no, bueno. no, no, vos habías nombrado uno, el de... Gantz. No. ¿Cuál de todos los que nombré? Vos nombraste... nombraste uno vos, el de... El del ¿De qué policial, era? un policial de futurista donde los tipos saben quiénes son malos. Y el que me recomendaste vos, Psychopath. Psychopath. ¿Me recomendaste vos? Pero no tiene tantos capítulos. Es largo, ¿no? Es Yo largo. pero te diría la primera temporada. Yo te diría si quieres la primera temporada. Porque está la cuestión esta que me encanta a mí, ¿Habrá- la del doble, la del animes- doble subjetivo. ¿Habrá La del doble animes subjetivo basados- que te... ¿Cómo? ¿Habrá animes basados en Dick? Y bueno, ahí Inspirado, lo citan a Dick. posiblemente, sí. Ahí lo citan a bueno, por eso en debe Psychopath lo citan a es Dick, muy Dick, inclusive. Debe Sí, estar sí. influenciado por Dick, seguramente. En Psychopath lo citan directamente. Me gusta mucho ese anime porque hasta citan bastante literatura. Dick. Nada, eso. Bueno, Bueno. quedamos así ahora. Va. Ahora sí, Como vos siempre, sabés, termina el bonus track. Un placer, siempre. Un placer como siempre. Sí. Quedamos así. Gracias por todo. No.